La enfermería está presente en todos lados. El personal dedicado a esa área es el cuerpo de batalla en las peores crisis. Su trabajo demanda sacrificios que pocas veces se conocen y valoran. Empero, son el presente y futuro del sistema de salud. Este miércoles se conmemora el Día Internacional de la Enfermería en honor a Florence Nightingale, fundadora de la enfermería moderna. Se desconoce la amplitud de áreas a las que se dedican las enfermeras y enfermeros. Técnicamente se dividen en 4: administrativos, asistencialistas, docentes e investigadores. Mariela es ejemplo de la pulcritud y humanismo que requieren esos profesionales. No puede fallar, no hay tiempo para el error. Nosotros no podemos llegar al quirófano como personas que tenemos problemas en casa. Eider también demuestra los sacrificios que hacen las enfermeras y enfermeros, pues labora en un hospital, da clases nivel licenciatura y ofrece cuidados intensivos de forma particular. Hay gente que cuidan a pacientes que tienen diálisis peritoneal cuando ya no funcionan sus riñones. Se tienen que eliminar por medio de las diálisis, que es por medio de un catéter llamado Tenkov. Hay personas que se han tenido que aislar durante este año y medio con familiares de personas del Estado que necesitan que se queden ahí porque pues están laborando y todo, y pues no son reconocidos tampoco, ¿no? Llevan un año y medio sin ver a sus propias familias con el afán de cuidar a esas personas. Se desconoce que estos profesionales requieren de especialidades para resaltar, aunque con frecuencia es insuficiente para ser reconocidos. Personas creían que el personal de enfermería solamente era que te voy a inyectar, que si te voy a dar una medicina y ya. Hay enfermeros quirúrgicos, pediatras, neonatólogos, que son los que cuidan a los bebés más chicos, recién nacidos. También existen enfermeros cardiovasculares, de urgencias, nefrólogos. O sea, es una inmensidad. Las personas dedicadas a la enfermería se convierten en psicólogos, en familiares y hasta en ángeles protectores. Nos toca ser a veces ese miembro de la familia y decir: hija, te perdono, puedes irte, descansa, es momento de partir, ¿no? Entonces, nosotros somos una parte de sanación. La pandemia dejó en claro que las enfermeras y enfermeros son pieza clave en el sistema de salud. Son las manos que se requieren y el humanismo que se desea. Con imágenes de Efraín Rodríguez y Jorge Quimé, César Gómez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.